Hola, buenos días, buenas tardes o lo que corresponda. Ahora ya no se sabe. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser cómo hacer una instalación aislada a partir de una instalación conectada a red. Esto es algo muy similar a lo que se ve en el vídeo anterior, en el que vemos cómo diseñar una instalación aislada de red a partir de una factura telefónica, de una factura eléctrica. Es decir, si tenemos un sistema ya conectado a red y ya tenemos un sistema preexistente, es todo mucho más sencillo. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Bueno, por ejemplo, ahora es una cosa que se está poniendo muy de moda si queremos hacer autoconsumo, es decir, una parte de la electricidad que consumimos que venga generada directamente por nosotros. ¿Vale? En ese caso, si lo que queremos es aumentar una instalación ya existente con energía fotovoltaica, ya lo que hacemos es poner unas placas y esas placas las calculamos a partir de la información que ya tenemos disponible, es decir, a partir de la factura eléctrica. Ya tenemos el consumo de la instalación, el consumo mensual, el consumo horario e incluso ya sabemos cuál es la potencia máxima contratada, con lo cual ya sabemos la potencia del inversor y no tenemos que ir haciendo suposiciones que pueden ser o no acertadas. Es decir, para calcular la instalación necesitamos hacer, como siempre, determinar cuánta energía nos va a llegar a nuestros paneles, es decir, a partir de los datos de radiación local y de cómo podemos colocar nuestros paneles, calculamos cuánta radiación nos llega. Sabiendo también cuánta demanda energética tenemos, podemos calcular el número de paneles en serie, es decir, sabiendo la energía incidente y la demanda energética, calculamos cuántos paneles tenemos que colocar, tanto en serie como en paralelo, y luego, sabiendo eso, podemos elegir el regulador y el inversor y las baterías adecuadas para nuestra instalación para que todo funcione correctamente. Bueno, los datos de radiación los sacamos, como siempre, a partir del PVGIS. Nos colocamos en el sitio en el que vamos a estar. Aquí, por ejemplo, estábamos en la universidad y le pedimos que nos devuelva la información. ¿Vale? Y con toda la información nos da lo que a nosotros nos interesa, que son las horas equivalentes mensuales. ¿Vale? Simplemente ponemos unas pérdidas de un 0% en el sistema y nos devolverá directamente las horas solares equivalentes que tenemos para unas placas orientadas tal como nosotros le hayamos pedido, con una cierta inclinación y una cierta orientación. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, pues ya sabemos cuánta energía podemos generar o cuánta energía nos van a poder proporcionar nuestras placas. ¿Vale? Luego, lo que tenemos que determinar es qué consumo vamos a tener. ¿Vale? Para eso, hacemos lo mismo que hicimos en el vídeo anterior, miramos una factura y en la factura, bueno, vemos aquí unos datos importantes, bueno, el precio, evidentemente, y una cosa muy importante también es el periodo de consumo, ¿vale? Que son mensual en este caso. Luego, otro dato importante es la evolución del consumo, que aquí nos está dando la evolución mes a mes del consumo de esta vivienda. ¿Vale? Mi casa, por si a alguien no le interesa. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es cuánto consumo vamos teniendo a lo largo de todos los meses del año. Y luego además tenemos aquí, en la potencia contratada, sabemos nuestro inversor qué potencia tiene que tener. Con lo cual, todo eso ya nos da una información más que suficiente. ¿Vale? Bueno, luego, para coger los datos y tenerlos más accesibles, lo que hacemos es lo que ya hicimos anteriormente, que es coger este trozo de aquí, este cuadro, en el cual está la evolución mensual del consumo, lo pasamos a un gráfico, ese gráfico lo subimos a una aplicación como esta de aquí, por ejemplo, y con eso podemos ir sacando los datos numéricos. ¿Vale? A veces, en según qué compañía, ya os aparecen los datos. Si no os aparecen, aprovecháis esta aplicación y directamente podéis ir sacando estos datos. ¿Vale? Con lo cual, ya tenemos ahí información. De todas formas, hemos visto que los datos eran de mitad de mes a mitad del mes siguiente. Con lo cual, lo que hacemos es una estimación que la mitad del consumo de un mes es de un mes y la otra mitad es del mes anterior. ¿Vale? Con lo cual hacemos ahí una estimación, un cambio del consumo. ¿De acuerdo? Bueno, las cosas son un poquito más fiables, tampoco mucho, pero al menos un poquito más sí. ¿Vale? Añadimos a esta tabla
los datos del PVGIS, de las horas solares equivalentes, es decir, hacemos lo mismo, sacamos de aquí los datos y los pasamos a nuestra tabla. Y con estos datos lo que podemos hacer es, a partir de la fórmula del IDAE, que simplemente nos calculaba a partir de la eficiencia de la instalación, del factor de sombras, del factor de inclinación y de la densidad y de la turbiedad de la atmósfera, 1,7 para el invierno y 1 para el verano, y entre medias variando un poquito. Lo que hacemos es calcular cuántos kilovatios pico tenemos que tener instalados para tener esta producción mensual a partir de estas horas solares mensuales. ¿De acuerdo? La fórmula es exactamente la misma que cuando tenemos horas solares equivalentes diarias. ¿Vale? Bueno, pues aplicamos esta formulita y obtenemos que necesitamos pues entre 4,7 kilovatios pico y 1 kilovatio pico, ¿vale? Dependiendo del mes. ¿Vale? Bueno, luego, a partir de eso, si sabemos qué paneles vamos a usar, que podemos usar los mismos que usamos anteriormente, que eran unos paneles solares monocristalinos de 310 vatios, ¿vale? Necesitamos, pues, para cubrir 1000 vatios, en agosto, cogemos el mínimo, estamos en una instalación conectada, con lo cual nosotros lo que no vamos a querer hacer va a ser volcar energía a la red, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir por debajo del mínimo, ¿vale? Con lo cual cogemos directamente 3 paneles y ya los conectamos, ¿vale? Los conectamos aquí, si son solo 3, lo más sencillo es conectarlos en serie, ¿vale? Conectando los 3 en serie, pues tenemos una tensión en el punto de máxima potencia de unos 100 voltios con unos 9,25 amperios, ¿vale? Con la corriente de cortocircuito de unos 10 amperios y una tensión de circuito abierto de 118 voltios, ¿vale? Cosa que no está mal, no es mucho, ¿vale? Por si acaso lo que hacemos es calcular el número de paneles para todos los meses del año, ¿vale? Y vemos que para febrero tendríamos unos 13 y pico y para diciembre o enero pues unos 15, ¿vale? Repito, como estamos en una situación de conexión a red, lo que queremos hacer es evitar volcar energía a la red. La red la vamos a usar siempre que queramos consumir más energía de la que hemos generado ese día. Con lo cual lo que hacemos es que nos vamos al mínimo, que es agosto, y redondeamos por abajo. Y de ahí salen los 3 paneles. ¿Vale? Bueno. Hacemos una simulación de cuánta energía estaríamos produciendo y cuánta energía estaríamos consumiendo. El azul es la energía consumida, el rojo sería la energía producida, ¿vale? Veis que siempre estamos por debajo del consumo. Eso simplemente porque no queremos volcar energía a red. Recordad que en el caso anterior, en el de la instalación aislada, lo que no queríamos hacer era quedarnos sin corriente. Con lo cual lo que hacemos aquí es, lo que hacíamos era que siempre nos asegurábamos que en el mes de mayor consumo siempre tendríamos corriente, con lo cual la cosa hacía una cosa de este estilo, ¿vale? Teníamos mucha más producción en verano. Aquí no, aquí tenemos el máximo de producción en verano, pero estamos por debajo todavía del consumo, ¿vale? Eso simplemente para no volcar energía a la red. Bueno, ahora, una vez que ya sabemos cuántos paneles necesitamos, que son 3, pues miramos cómo los hemos conectado en serie y miramos a ver qué reguladores tenemos. Un regulador que nos dé un poco más de 100 voltios y más de 9 amperios, pues tenemos este, que es el MPPT de 150 voltios y 35 amperios, ¿vale? Que tiene esta hoja de características, una eficiencia máxima del 98%, y, bueno, bien, 35 amperios de corriente nominal, bien, 48 voltios de tensión de baterías, también está bien. Recordad que tenemos un consumo de unos 5.000 vatios, un poco más de unos 5.700 vatios, con lo cual tenemos que ir a 48 voltios. Y la potencia máxima instalada a 48 voltios son 2.000 vatios. Bueno, tenemos unos 900 vatios instalados, con lo cual también bien. ¿Vale? O sea que en principio este regulador cumple las características que necesitamos. Y el inversor, pues necesitamos una potencia de salida de 6.000 vatios, 5.750,
Con lo cual lo que hacemos es seleccionar dos de 3000. Con el Victron Phoenix Inverter 48 de 3000 a 48 voltios y 3000 vatios. Bueno, que además, como se puede conectar en paralelo, como ya vimos anteriormente, conectamos dos en paralelo y vamos cubiertos, incluso con un poquito más de potencia de la que tenemos en la actualidad contratada. ¿Vale? Bueno, y ahora viene lo más divertido, que es la estimación de las baterías. ¿Para qué necesitamos baterías si estamos conectados a red? Bueno, pues necesitamos baterías para hacer que toda la energía que consumimos durante el día la podamos aprovechar también por la noche. ¿Vale? Y así reducimos el consumo desde la red. Si no reducimos el consumo desde la red, lo que pasa es que a nosotros nos pagan por cada kilovatio que vertemos a red, por cada kilovatio hora que estamos vertiendo a red, nos pagan unos 5 céntimos. Y luego nos lo cobran a unos 10-14 céntimos, con lo cual no nos sale rentable. Nos sale más rentable tener baterías que nos cubran un día entero, sin volcar. ¿Vale? Si no volcamos, podemos aprovecharlo todo mucho mejor. ¿Vale? Entonces lo que queremos hacer es, suponemos un día entero, todo lo que vamos a generar durante el día, lo que vamos a consumir durante ese día, asumiendo que las baterías solo se descargan hasta un 50% y con un rendimiento del 90% del sistema entre regulador y baterías. ¿Vale? Bueno, con eso sacamos números, y necesitamos unos 3600 amperios hora a 12 voltios. ¿Vale? Lo tenemos aquí. ¿Vale? Pues miramos aquí y el máximo del mes sería pues aquí en enero, que son unos 3560 amperios hora. ¿Vale? Y aquí lo único que hemos hecho ha sido calcular cuántos amperios hora necesitábamos a partir de 48 voltios, bueno, 12, 24, 48 voltios, a partir de los kilovatios hora mensuales, perdón, de los kilovatios hora diarios, que los hemos sacado a partir de los kilovatios hora estimados mensuales. ¿Vale? Es decir, partimos de los kilovatios hora estimados mensuales, a partir de ahí calculamos, dividiendo por el número de días de cada mes, los kilovatios hora diarios, y esos kilovatios hora diarios los pasamos a amperios hora, simplemente dividiendo por el voltaje de las baterías, a 12, 24, 48 voltios. ¿Vale? Entonces aquí miramos que para baterías a 12 voltios, si miramos a 48, sale 890, que es lo mismo que este otro dividido por 4, ¿vale? Con lo cual realmente no hay diferencia, podemos mirar cualquiera de ellas. Pero es más sencillo mirar directamente ya los 3560. ¿Vale? Tenemos estos, que son unos 3600 amperios hora, ¿vale? Y esos 3600 amperios hora los vamos a guardar en unas baterías que son las mismas que usamos anteriormente, que son estas, la OPZS a 12 voltios de unos 750 amperios hora con una carga a 100 horas. ¿Vale? Que salen a unos 2 euros por amperio hora. ¿Vale? Si tenemos que guardar 6000 amperios hora a 750 amperios, con 750 amperios hora, ¿vale? Pues nos sale que a 12 voltios serían 5 baterías y a 48 voltios pues tendríamos que poner 8 baterías, es decir, 4 baterías en serie para tener 12 por 4, 48 voltios y 2 para tener más de los 6000 amperios hora que necesitamos, ¿vale? Con lo cual saldría por unos 12.000 euros, que ya ni ya. ¿Vale? Es decir, en resumen, lo que haríamos sería seleccionar un panel solar de 310 vatios, el que ya hemos visto antes, colocamos 3 de ellos directamente en serie, cosa que nos da unos 900, son 930 vatios, con una tensión de máxima potencia de unos 100 voltios y una corriente de máxima potencia de unos 9 y pico amperios. Cogemos el regulador, el MPPT 35 amperios de Victron, que admite perfectamente lo que nos generan las placas solares, y el inversor, cogeremos dos también de Victron, el Phoenix Inverter 48-3000, conectados en paralelo, con una eficiencia bastante elevada. Y las baterías, cogemos 8 baterías de 6000 amperios hora en total, ¿vale? Con eso ya tendríamos nuestra instalación definida. Faltaría, como en el caso anterior, colocarlas físicamente y determinar las secciones de los cables, ¿vale? Pero eso ya lo haremos, o ya veremos cómo se hace cuando hablemos de la distribución eléctrica.
Y ahora, como comentario, para calcular el precio, a cuánto nos sale la instalación, para ver si sale rentable o no sale rentable, lo que hacemos, lo más sensato, es calcular el precio del kilovatio hora. ¿Vale? Haciendo ahí todas las sumas con lo que tenemos, pues dos inversores Victron Phoenix 483000, unos 2.260 euros. 3 paneles solares, 400 euros. 8 baterías de 12 voltios, 12.000 euros. Eso es lo más caro. Y el regulador de MPPT, 150-35 amperios de Victron, unos 300 euros. Con lo cual sale todo por unos 15.000 euros, sin instalación y sin cables. Con instalación y cableado saldría un poquito más, unos 20.000. ¿Vale? Pero eso ya lo veréis cuando hagáis los cálculos con el cableado para lo vuestro. Con lo cual, suponiendo que nos va a durar unos 20 años, el precio del kilovatio hora sale sobre los 14 céntimos de euro. Que eso es bastante comparable a lo que nos sale el precio al que pagamos el kilovatio hora directamente de la red. Teniendo en cuenta que aquí estos 14 céntimos están calculados asumiendo un precio de potencia instalada de 0, ¿vale? Cosa que no es cierto para la instalación de casa. En la instalación de casa pagamos potencia y energía, ¿vale? Aquí sale un precio de la energía de unos 14 céntimos, que es perfectamente comparable con el precio que estamos pagando, ¿vale? Bueno, pues eso es todo. Y si tenéis dudas, pues aprovecháis los días que tenemos tutorías y las preguntáis. Venga, un saludo y hasta luego.